Hola chicos, soy Sergio Sucunza, director y creador de Osasun Sport Clinic. Por todos es sabido que el 80% de la población mundial tiene dolor de espalda alguna vez en su vida. Pero existe un gran desconocimiento sobre la importancia del glúteo en la prevención y rehabilitación del dolor de espalda. Entre otras cosas, en este vídeo vamos a ver la importancia y la influencia que existe entre el dolor de espalda y la pérdida de función en los glúteos, algo que muchos desconocíais hasta el momento. Vamos a aprender también a realizar un autotest para saber el estado en el que se encuentran nuestros glúteos. Y también vamos a ver una parte práctica de ejercicios en las que vais a fortalecer los glúteos y vais a recuperar la función de los glúteos que hayáis podido perder debido al dolor de espalda. Principalmente esto ocurre porque cuando hay dolor en la espalda, los músculos que están en torno al dolor, todos los músculos lumbares, los erectores de columna, las abdominales y los glúteos, es como que pierden su activación, pierden su tono muscular. Por tanto, es muy importante que entendáis que si pierdo la activación muscular de los glúteos, en el momento que tengo que hacer una inclinación anterior de columna, estos músculos de la cadera son los responsables de sujetarme para que yo no me caiga al suelo. Cuando hay dolor de espalda, el hecho de inclinarnos, sobre todo en los primeros momentos de la mañana, normalmente genera dolor debido a que esta activación en los glúteos no está ocurriendo. Otro motivo por el que los glúteos pueden perder su función tiene que ver con los hábitos posturales. Si eres una persona que trabaja muchas horas sentada, debes saber que el glúteo se atrofia, porque el glúteo es un gran extensor de todo el cuerpo. Por tanto, cuando estamos sentados, el glúteo está relajado, excesivamente relajado, no puede contraerse. Y ese es uno de los motivos también por el que luego, cuando nos ponemos en pie, estamos ofreciendo un menor soporte de esta musculatura a la columna lumbar. La musculatura glútea la conforma, entre otros, el glúteo mayor, el glúteo medio, glúteo menor y todos los rotadores obturadores de la pelvis, que son unos músculos muy pequeñitos que están también ahí junto con los músculos más grandes que hemos mencionado antes. Aunque todos nos pensamos que los glúteos son rotadores externos de cadera y extensores, debemos saber que la principal función que tienen cuando nos movemos es la de estabilizar la cadera y ayudar como estabilizador a la columna lumbar. Bien, con el test lo que pretendemos es conocer si nuestro glúteo tiene una buena función. Entonces, cuando elevamos la pierna con la rodilla a 90 grados, debemos sentir la contracción únicamente en el glúteo. Si sentimos la contracción en la zona posterior del muslo o en la zona lumbar, podemos autodiagnosticarnos sabiendo que nuestro glúteo no tiene una buena función y tendremos que entrenarlo. En este otro autotest, lo que vamos a hacer es una rotación externa de cadera y vamos a solicitar la activación del glúteo mayor y todos los rotadores de la cadera. Entonces podemos saber también si tenemos una buena función en estos músculos, de manera que al abrir, al tirar de la goma, sintamos la contracción en los glúteos. Si nos cuesta mucho sentir la contracción, pese a usar una resistencia muy ligera, que es lo que yo os recomiendo para este test, podemos saber que nuestros glúteos no se activan correctamente y tendremos que entrenarlos. El término de la apnesia del glúteo hace referencia a la falta de activación en esta musculatura. Para saber si vuestros glúteos están dormidos y tenéis apnesia de glúteo, tendréis que realizar los test que os acabo de mostrar para saber si conseguís o no una buena activación del glúteo. En diferentes movimientos de nuestro día a día, como puede ser agacharnos, coger algún peso del suelo, sentarnos,
La activación del glúteo es muy importante para darle soporte a nuestra columna lumbar. Por tanto, si cuando realizas esta serie de movimientos te notas un poquito incómodo de la espalda o con alguna sensación de molestia en la zona lumbar, puedes sospechar que tengas una amnesia de glúteo. Por tanto, si coincide tu perfil con lo que acabo de explicar, te estoy dando pistas sobre cómo tienes que orientar tu entrenamiento físico. Muchos de los que vais al gimnasio y entrenáis el tren inferior, entrenáis la fuerza de las piernas, os olvidáis de darle mucha importancia a este grupo muscular. Ya veis que no solamente lleva una connotación estética, sino que también es súper importante para la salud de vuestra espalda. Muchos de los que vais al gimnasio y hacéis frecuentemente el ejercicio de la sentadilla con barra, podéis pensar que es un ejercicio específico para el glúteo, pero no lo es. Aborda mucho más el glúteo el hip thrust, que es un ejercicio hecho con la espalda apoyada en un banco y con la barra en la cadera. El dolor en el glúteo es generado cuando este músculo asume un estímulo que no está preparado para soportar. En este tipo de casos solemos pensar que uno de los motivos puede ser el famoso síndrome del piramidal. Bien, el síndrome del piramidal habla de que el piramidal, que es un rotador externo y obturador de nuestra pelvis, irrita el nervio ciático y esto causa dolor en el glúteo. Tendremos que descartar que el dolor sea de origen neural debido a la irritación del nervio ciático y para eso tendremos que hacer unos test que os enseñé en mi vídeo del dolor del nervio ciático. En caso de que no sea un dolor neural, un dolor radicular del nervio ciático, vamos a sospechar de que este dolor del glúteo sea por una falta de función muscular en este grupo muscular importante. Si estás sentado y el glúteo te molesta y te duele, normalmente, no en todos los casos, pero normalmente tiene que ver con la compresión del nervio ciático. Para esto lo que yo te recomiendo es que hagas los test del dolor del nervio ciático. Normalmente cuando el nervio ciático está irritado, asume muy mal la compresión del asiento en el glúteo, porque estamos comprimiendo el nervio y esto suele generar dolor. Si el dolor es continuo durante el día o el dolor en el glúteo sucede cuando realizamos una inclinación o nos agachamos, esto suele ser síntoma de que el glúteo no tiene una buena función de estabilización en la cadera y en la zona lumbar. Por tanto, la manera de avisar el glúteo de que no tiene una buena función es con dolor. Antes de empezar a entrenar y a recuperar la función de nuestros glúteos, es muy importante que descartemos que el dolor de nuestro glúteo sea de origen radicular, es decir, que sea por tener el nervio ciático irritado, ya que de esta manera el protocolo de ejercicios va a cambiar totalmente. Habiendo descartado en primer lugar que el dolor del glúteo es de origen radicular, ya podemos asumir que el entrenamiento va orientado únicamente a ganar fuerza y función en el músculo glúteo. Por tanto, el entrenamiento debe ir dirigido a un masaje miofascial, un trabajo de movilidad, un trabajo de activación muscular muy importante para que luego podamos hacer el fortalecimiento y en último lugar todos los ejercicios funcionales donde integramos el glúteo en las inclinaciones, las sentadillas, etc. Vamos a empezar con el masaje en el glúteo con una pelota de tenis que todos podéis tener en casa. Entonces lo que vamos a realizar es un masaje de 1 minuto en el punto de dolor. Vamos a buscar una zona en la que sintamos un poco de dolor y ahí vamos a masajear de adelante hacia atrás moviendo el tobillo. El segundo masaje consiste en utilizar un rulo que vamos a poner en el vasto externo del muslo. Vamos a imaginarnos que el dolor es en la parte externa, ahí es la zona que quiero masajear, porque es la zona que va unida a la cintilla iliotibial, a la parte lateral del muslo, y estamos masajeando una zona que es muy importante para la cadera, ya que va conectada directamente al glúteo medio.
Así que el punto que encuentres de dolor lo vas a masajear durante 1 minuto. Vas a empezar buscando cerca de la rodilla y poco a poco vas a subir hacia la cadera. Donde más duela, ahí le das 1 minuto. A mí, por ejemplo, me duele bastante ahí. Ahí le voy a dar 1 minuto. Podemos apoyar los 2 brazos. Siempre masajeo de adelante hacia atrás. Y vas a ir notando que a medida que pasa el tiempo, el dolor va a ir bajando en intensidad. Importante que utilicéis un rulo que no sea muy duro, que sea más bien blandito, sobre todo porque la sensación de dolor tiene que ser soportable. Bien, vamos a girar la pierna, llevando el pie hacia adelante y dejando la rodilla prácticamente en el eje de nuestra cadera. Como vamos a estirar el glúteo derecho, vamos a llevar las 2 manos un poquito hacia el lado derecho porque es hacia el lado que me voy a dejar caer hasta sentir el estiramiento en el glúteo derecho. Voy a estirar 2-3 segundos y voy a relajar volviendo al punto de inicio. Estiro 2-3 segundos y vuelvo. Voy a levantar el brazo del lado de la pierna que quiero estirar. Como voy a estirar la pierna izquierda, elevo el brazo izquierdo y la intención es ir a tocar el techo con la punta de mis dedos. Vamos a girar la pelvis un poquito para poner en tensión esa cadena anterior, ese cuádriceps, ese psoas, y ahora vamos con todo el cuerpo hacia adelante para ir sintiendo cómo se van estirando todos esos flexores de cadera. Mantengo 3 segundos y vuelvo a la posición inicial. Mantengo 3 segundos el estiramiento y vuelvo a la posición de inicio. Y así hacemos las 12 repeticiones. Esto nos va a permitir que luego cuando hagamos las extensiones de cadera, en el trabajo de activación y fortalecimiento, tengamos ya un mejor rango de movimiento en esos ejercicios. De manera que estamos facilitando el trabajo que viene después, durante el circuito de entrenamiento. Para empezar con la activación del glúteo mayor, nos va a facilitar hacer una pequeña retroversión de cadera, metiendo la cadera, empujo el suelo con mi cadera y voy a pensar y voy a concentrarme en activar el glúteo derecho. Una vez lo siento un poquito activado, elevo la pierna para intensificar la activación, manteniendo durante 3 segundos. Mantengo 3 segundos y relajo. Voy a mantener durante todo el ejercicio la pelvis girada porque me va a facilitar conectar con el glúteo mayor. Y lo más importante es sentir la activación del glúteo sin que se nos vaya la activación a la zona lumbar o al isquio. Es un trabajo disociativo, muy importante. Vamos a hacer el ejercicio de la almeja, que consiste en una rotación externa de cadera, dejando los talones unidos, y vamos a poner un tope con nuestra propia mano en la cadera para que al girar la cadera no nos la llevemos hacia atrás. El error en este ejercicio sería que al abrir la rodilla nos vamos hacia atrás y entonces ya perdemos el foco del ejercicio sobre el glúteo, ya que estaríamos realizando un giro de cintura. Este sería el error del ejercicio. Y fijando bien la cadera con nuestra mano vamos a impedir realizar ese giro, por tanto vamos a sentir mejor el trabajo en el glúteo. Empezamos con una resistencia ligerita para hacer 10 repeticiones y sentir bien el trabajo en el glúteo, y luego vamos progresando hacia resistencias más intensas. En este ejercicio es muy importante mantener el abdomen bien activado y la lumbar en neutro. Con la lumbar en neutro hacemos la extensión de cadera y vamos a activar el glúteo mayor durante 3 segundos antes de volver a bajar la pierna. El error que se suele cometer en este ejercicio es sacar la extensión de la lumbar, arqueando la espalda, por tanto pierdo la localización y el foco sobre el glúteo mayor. Este es el error. ¿Vale? Ahí no trabaja el glúteo va a trabajar cuando seamos capaces de mantener la neutralidad lumbar y hacer la extensión de cadera correctamente.
Ponemos fuerza en los brazos, empujando el suelo, y pensamos en llevar el talón del pie hacia el techo para contraer el glúteo. Voy a empezar con los pies cerca del culo, más o menos a una distancia similar a la de mis caderas, y la goma situada por encima de las rodillas. Hacemos la extensión de cadera, proyectando la cadera hacia arriba, pero con las costillas abajo. Cuando llego arriba, tiro de la gomita y eso me va a facilitar la contracción de los glúteos. Mantengo 3 segundos y bajo. Al bajar puedo aflojar la goma, vuelvo a tirar de ella y mantengo la tensión hasta la bajada. El error en este ejercicio suele ser sacar la extensión de la lumbar en lugar del glúteo. ¿Cómo sucede eso? Cuando elevas la cadera, proyectas las costillas hacia arriba y estás sintiendo la lumbar en lugar de sentir los glúteos. Ahí estaría mal hecho. Y ahora os lo voy a hacer bien. Fijaos la diferencia, cómo las costillas se quedan abajo y lo que sube es la cadera. Ahora está trabajando el glúteo y la lumbar está relajada. Aunque estéis contrayendo realmente glúteos, lumbares, isquios, el foco y la sensación de trabajo tiene que estar totalmente en el glúteo. De esta manera mantengo la lumbar neutra y proyecto toda la extensión desde la cadera, desde los glúteos. Flexiono un poquito las rodillas y voy a sentir el peso en los talones. Hay que flexionarlas muy poquito porque lo que queremos es que trabajen los glúteos y que no trabajen los cuádriceps. Por tanto, nunca os pongáis ahí abajo, sino que estar bien arriba, con la goma ya tensa y los pies separados a la anchura de las caderas. Ahí voy dando pasos laterales, pero en todo momento debo mantener la tensión en la goma para que los glúteos no se relajen en ningún momento. Cuando hayáis dado los 12 pasos, continuáis con otros 12 pasos hacia el otro sentido. Y entonces descansáis antes de la siguiente serie. Vamos a empezar con un cajón bajo, sobre todo si vuestro nivel de fuerza es muy bajo, ya que igual habéis tenido dolor o nunca habéis hecho entrenamiento de fuerza. Entonces se trata de que sintáis que domináis el ejercicio. El ejercicio consiste en empujar el cajón para subir, apoyamos la puntera del pie y bajamos despacio con la fuerza en el cuádriceps y en la cadera. Progresamos hacia alturas superiores en base a vuestro nivel de fuerza. Cuando vayáis ganando fuerza podéis utilizar un cajón más alto, pero mi recomendación es que nunca supere la altura de vuestra rodilla, porque si no romperéis probablemente el neutro lumbar y va a ser más fácil que no localicéis tan bien el trabajo en el glúteo. Así que empezamos con el pie arriba, igual que antes, volcamos un poquito el peso sobre el cajón y empujamos el cajón para subir arriba. Controlamos la bajada para que no haya impacto contra el suelo y repetimos. Para seguir avanzando en niveles de fuerza podríamos coger un peso, colocarlo en el pecho y realizar el mismo ejercicio. Y esta sería la progresión en nivel de dificultad. El fallo sería meter la rodilla con respecto al eje de la puntera del pie. Ahí hay más estrés articular, esto estaría mal hecho y es lo que tenéis que controlar. Y aquí estaría bien hecho. Aquí no sufre nada la rodilla. Lo más importante del peso muerto es entender que el movimiento parte de la cadera. Entonces vamos a ir llevando la cadera hacia atrás a la vez que bajamos y vamos a mantener el neutro lumbar de la espalda en todo momento. El peso voy a pensar en llevarlo hacia el suelo hasta sentir la tensión en los isquiotibiales, los músculos detrás de la pierna, y los glúteos. El error suele ser iniciar el movimiento desde la espalda en lugar desde la cadera.
Ahí estaría mal hecho. No hay ningún trabajo muscular en tren inferior, lo que estoy haciendo es un trabajo en movilidad de espalda. Flexionamos ligeramente las rodillas, voy llevando la cadera hacia atrás al mismo tiempo que bajo y flexiono la columna. Y arriba contraigo los glúteos. Bajamos y arriba contraemos los glúteos. Vamos a mantener la distancia de los pies similar a la de las caderas y las rodillas en paralelo. Veis que el peso lo llevo entre los dos pies para mantener la carga en todo momento cerca del centro de gravedad. Si alejamos la carga del centro de gravedad, aumenta el desafío para la lumbar. Así que lo que vamos a hacer siempre es llevar el peso cerca nuestro. Lo más importante para realizar la zancada es saber a qué distancia colocar los pies. Así que vamos a apoyar la rodilla en el suelo y vamos a coger el eje de la cadera. Esta será la medida de tu zancada. Entonces cogemos el peso. Vamos a empezar con un pesito bajo, sobre todo si tu nivel de fuerza es bajo. Y vamos a llevar el peso hacia el suelo sin tocar el suelo con la rodilla. Vamos a empujar el suelo con la pierna delantera para volver a la posición de inicio. La lumbar está neutra y el peso del cuerpo está ligeramente hacia adelante. Pongo el foco en empujar el suelo con la pierna delantera. El error en este ejercicio suele ser la falta de control en la rodilla. Fijaros cómo se me va la rodilla hacia adentro. De esta manera pierdo el control muscular sobre el glúteo y sobre el cuádriceps. Así que vamos a mantener en el eje la rodilla para que haya una buena biomecánica. La rodilla sufrirá menos y el trabajo muscular del glúteo será más eficiente.